Bienvenidas y bienvenidos a Ventana al Occidente, el podcast del Colegio de Jalisco en coproducción con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jaime Olveda, profesor investigador del Colegio de Jalisco, para hablarnos del nacimiento de Jalisco como Estado libre y soberano. El doctor Olveda es licenciado y maestro en Historia por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, autor de más de 10 libros y de diversas publicaciones académicas. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera comentarles que algunas convocatorias están abiertas en el Colegio de Jalisco para participar en concursos, seminarios y enviar artículos a la revista de Intersticios Sociales. Contamos con inscripciones abiertas también de la Maestría de Estudios Sociales y Humanos. Muy bien, doctor, para entrar de lleno al tema, platíquenos cómo surge el Estado de Jalisco. El nacimiento de nuestro estado, que hoy es Jalisco, hay que entenderlo como el resultado de un proceso muy largo. El nacimiento de Jalisco no es como el nacimiento de un hongo que brota de la noche a la mañana. Es resultado de un largo proceso que lo podemos identificar ese origen desde el siglo XVI, el siglo de la conquista, cuando Nuño Beltrán de Guzmán decidió conquistar lo que es esta zona. Pero lo interesante del caso es que la idea de Nuño de Guzmán fue conquistar un reino distinto al de la Nueva España, o sea, distinto al que había conquistado Hernán Cortés. Entonces aquí me parece que es un momento muy, muy importante porque de hecho es el nacimiento de una región, porque Nuño Beltrán de Guzmán se imagina una región independiente del centro, independiente de lo que había sometido Cortés. Entonces ahí nace una tradición autonomista, o sea, con cierto separatismo de lo que era la metrópoli de la Nueva España. Y ahí nace esa tradición que la van a seguir los demás gobernadores de la Nueva Galicia, porque ellos retomaron esa tradición y la siguieron llevando, y esos gobernadores como los presidentes de la audiencia que tuvo Guadalajara, pues intentaron y procuraron no quedar sujetos completamente al virrey ni a la Audiencia de México, sino llevar una vida un poco independiente. Y eso me parece que es muy importante, y como dije al principio, pues es un proceso que se inicia en el siglo XVI, continuó en el XVII y en el XVIII. En el XVIII creo que se fortaleció más todavía, porque a finales de ese siglo, en la última década de 1790, hay un movimiento cultural muy importante en Guadalajara. Ya para entonces Guadalajara tenía un seminario desde el siglo XVII donde se educaban los sacerdotes, donde se formaban, pero aparte se fundó la Universidad de Guadalajara en 1792 y luego se estableció una imprenta. Entonces esto provocó un movimiento renovador de mucha circulación de ideas que compartieron los jóvenes de aquella época, y esa generación de jóvenes pues empezó a imaginarse un mundo nuevo, una realidad nueva. Esos jóvenes ya veían el orden establecido como un orden ya anacrónico y pensaban en una modernidad política. Entonces, alimentaron todo ese pensamiento con una serie de ideas que retomaron de los libros que habían leído, de pensadores franceses, ingleses y norteamericanos. La imprenta que yo menciono, ya para 1821-22, empezó a publicar algunos textos de carácter político que retroalimentaron a esa generación. Entonces, cuando se estableció el imperio de Iturbide, después de la consumación de la independencia, pues ahí se estableció que la forma de gobierno
iba a ser la monarquía, un emperador, pero ese imperio duró muy poco. Al desmoronarse ese imperio, con la abdicación de Agustín de Iturbide, que fue el emperador, en marzo de 1823, es un momento muy importante porque entonces las provincias entendieron que volvían a su estado natural. O sea, con la renuncia de Iturbide, con la abdicación de Iturbide, las provincias sintieron que se desligaban del imperio. El imperio se desmoronó, por lo tanto las provincias quedaban aisladas y volvían a su estado natural, que quería decir que tenían la condición y la voluntad de constituirse como ellas quisieran. Alguna provincia pudo decidir convertirse en un estado libre e independiente, o mejor dicho, en una república. Pero nadie pensó en eso. Pero ahí viene ya la propuesta de esta generación que yo vengo mencionando, de jóvenes, que luego ya propusieron que fuera una república, que el país se organizara en una república. Y una república está constituida por estados, una asociación de estados libres y soberanos. Pero en ese momento no hay estados en el país. Cuando el imperio se desmoronó, lo que hay son provincias. Y una república no puede estar formada por provincias. Tiene que estar formada por estados. Entonces tenían que convertirse primero en estados para luego formar una república. Y aquí en Guadalajara es donde surgen las primeras propuestas federalistas de una república federal. Y esto implicaba pues que la provincia de Guadalajara se erigiera en estado. Pero también las provincias no tenían facultad de convertirse por sí mismas. Debería de ser el Congreso Constituyente General establecido en México quien debía convertir a las provincias en estados. Pero en Guadalajara se siente una ansia por convertirlo en estado, no esperar que el Congreso lo haga porque el Congreso estaba entretenido en otras cosas. Y entonces, como estaba demorando mucho esta decisión, pues entonces las autoridades de Guadalajara, el jefe político Luis Quintanar, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara, por sí solas, sin tener facultad, convirtieron a la provincia en Estado libre y soberano de Jalisco el 16 de junio de 1823. Y esto provocó un mal entendimiento y una confrontación entre las autoridades de Guadalajara y las autoridades de México. El gobierno provisional que se formó tras la renuncia de Iturbide, que era el supremo poder ejecutivo. Entonces, para el Supremo Poder Ejecutivo, el pronunciamiento de Guadalajara era inmaduro, impolítico, desobediente, un acto de desobediencia al Congreso, mientras que aquí en Guadalajara se tomaba este pronunciamiento como un pronunciamiento justo, equitativo y necesario. Y entonces aquí viene un momento de mucha confrontación, porque Guadalajara fue la primera provincia en convertirse, pero luego siguió Zacatecas, Oaxaca y Yucatán. Entonces viene una cascada de pronunciamientos previos a la decisión del Congreso. Y esto me parece que alteró mucho el ánimo porque también dio lugar a una inestabilidad política en el país. Porque entonces el Supremo Poder Ejecutivo estaba demostrando no tener un control sobre el país. Y cada provincia estaba tomando las resoluciones que les parecía correctas. Entonces, pues esto no parecía que estuviera marchando bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, y en relación a esto que nos platica, esta transformación de provincias a estados, ¿qué alcances y limitaciones tiene esa transformación de provincia a un estado?
Bueno, el paso que siguió fue legitimar el acto de Guadalajara, este pronunciamiento por la República Federal, igual que el pronunciamiento de Zacatecas, Oaxaca y Yucatán. Entonces, como el Congreso estaba muy retardado en elaborar la Constitución para constituir al país en una república, estaba muy retrasado, tuvo que realizar un documento previo a la Constitución. Este documento fue el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824. Hay que recordar que la primera Constitución se promulgó hasta el 4 de octubre del 24 y el acta es de enero, entonces había mucho margen, ¿no? Y esta acta es la que de manera escrita convierte a las provincias en estados. Pero los estados que nacen son ficticios, no son reales. Porque el paso de no es igual una provincia que un estado. Una provincia tiene poca evolución institucional, no está bien integrada, no está formada por ciudadanos plenos y conscientes. Sin embargo, un estado ya es un estado formal, con instituciones, con gobiernos propios, con experiencia política, de autogobierno y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo el acta forma en un día, el 31 de enero, a las provincias en estados? Por eso la federación que nace ahí es una federación informal, imaginaria, porque los estados reales no existen. El nombre que adquiere la república es Estados Unidos Mexicanos. Pero si nos fijamos, con esta acta ni son estados, las provincias no son estados, no están unidos porque cada provincia no se siente ligada con las demás, y no son mexicanos porque no hay nacionalidad. Entonces la república que nace en 1824 con el acta constitutiva es una república imaginaria. Y aunque hablemos de estados, no son estados, siguen siendo provincias. Nosotros estamos hablando que el estado de Jalisco nace el 16 de junio de 1823, medio año antes que el acta constitutiva, pero no es un estado real. Es un estado ficticio, imaginario, no real, que tiene que pasar muchos tiempos para que se constituya en un verdadero estado, ¿no? Cuando ya tenga una práctica del republicanismo, una práctica dentro del constitucionalismo, pues para que podamos hablar de un estado real, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser más serenos, no emocionarnos tanto con esto de cuando hablamos del nacimiento de Jalisco o el nacimiento de los primeros estados con el acta constitutiva, de imaginarnos que ya son estados hechos y derechos, ¿no? No, los estados siguieron comportándose como provincias. Porque ya cuando se forma la Constitución de 1824 y se inicia ya la República formalmente, los estados se encierran en sí mismos, no tienen lazos de unión, no hay un lazo de unión federal, no colaboran al sostenimiento de la federación, cuidan sus fronteras, sus límites, cuidan sus recursos fiscales y no hay un buen entendimiento con la federación. Por eso el federalismo que se forma en 1824 tiene un mal nacimiento, porque bruscamente se cambian las provincias en estados, los estados no funcionan como estados, funcionan como provincias, y el federalismo, el futuro que le esperaba era de fracaso. Y efectivamente, este federalismo, esta República Federal, se suprime 10 años después, en 1835. Doctor, y bueno, a partir de la emisión de esta acta constitutiva, ¿qué figuras o elementos usted encuentra que van construyendo esa legitimidad para encontrar a Jalisco como un estado libre y soberano? Bueno, yo creo que hay que pensar de que cuando hablamos de república y de republicanismo, no hay que pensar en una república
madura o en una práctica republicana madura. No, esta primera generación de republicanos construye el republicanismo. Lo construye fundando instituciones y creando un ambiente realmente republicano. Porque también hay otra cosa muy, muy importante. El paso que se da de la monarquía a la república no es un paso sencillo. Entrar al mundo del republicanismo es entrar a un mundo desconocido. Porque los mismos habitantes no se consideran ciudadanos. Porque días antes habían sido vasallos del rey. Y de la noche a la mañana se transforman en ciudadanos libres. Y entonces, ¿qué es la ciudadanía, no? ¿Cómo se ven ellos mismos? Entonces, no se entiende el republicanismo, no se entiende el federalismo. ¿Por qué? Porque no hubo una experiencia previa. Se brinca súbitamente de la monarquía a la república. Pero es un brinco, un salto repentino. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que esta gente haya entendido la república, se hayan comportado como verdaderos republicanos, con espíritu republicano? No. Estos hombres, estos primeros republicanos, hay que tener en cuenta que nacieron, crecieron y se educaron en la época de la colonia, en el régimen monárquico. No nacieron dentro de una república, por lo tanto, al pasar a la república se sienten, no entienden. Es un momento de incomprensión, de desadaptación. ¿Por qué? Porque no había una experiencia previa, ¿verdad? Están viviendo un momento de ensayo y error. Pero yo creo que es entendible. Es entendible. Porque es entendible si nosotros mismos comprendemos lo que significó brincar de un momento a otro, de una etapa histórica antigua a una modernidad política que es la república. Con el agregado de que además no todos entienden lo que es una república, cada uno tiene un concepto distinto. Estos republicanos hablan de república federal, pero cada uno tiene una idea de república federal. Entonces, para unos la república es una cosa, para otros la república es otra cosa, y entre ellos mismos no había un entendimiento. Entonces, son años verdaderamente complicadísimos. Yo creo que no nos debe ganar las emociones, ¿no? En estos 200 años, cuando decimos el nacimiento de Jalisco, como si fuera una condición bien formada, ¿no? Es algo que nace, que está naciendo apenas, pero no está formado, ¿no? Yo creo que para hablar de un estado ya bien formado, habrá que esperar unos 20 años más, cuando ya más o menos podemos hablar de estado, ¿no? Doctor, y bueno, en este proceso de generación de república, ¿qué tipo de instituciones surgen, ¿no?, para consolidar esta legitimidad del Estado? Bueno, la modernidad política, el republicanismo tiene sus propias instituciones. Está, por ejemplo, el Congreso, la Constitución, la división de poderes. En el antiguo régimen, en la época colonial, no había divisiones de poderes. El rey asumía los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El rey impartía la justicia, pero ya en un régimen republicano los poderes se dividen, ¿verdad? Entonces, esas son las novedades que hay: la división de poderes, las elecciones, la ciudadanía, la Constitución, el Congreso. Este proceso de transformación de provincias a estados, ¿qué ánimo tuvo con aquellas provincias que no desearon transitar hacia estados en esta misma cascada o movimiento que surge con Jalisco? Cuando Guadalajara hace su pronunciamiento el 16 de junio, Guadalajara fue tomada como ejemplo por algunas provincias y le siguieron los pasos Zacatecas, Oaxaca y Yucatán.
Las demás provincias esperaron que el Congreso las elevara a estados para no aparecer como provincias disidentes o desobedientes. Entonces, por eso las provincias responden de manera distinta. Ahora, ¿cuáles son las provincias que se atreven a ellas mismas a convertirse? Son las que habían gozado de mayor autonomía. Por eso Guadalajara, que tenía una tradición autonomista desde el siglo XVI, pues tenía un espíritu autonomista que la valentonó, ¿verdad? Y la llevó a que sus autoridades la convirtieran sin esperar que el Congreso, porque el Congreso estaba muy lento. El Congreso estaba tardando mucho la cuestión de la redacción de la Constitución y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que otra cosa que hay que aclarar es que aquí también en Jalisco se tiene la idea muy generalizada de que el promotor de todo esto fue Prisciliano Sánchez. Y tanto es así que muchos lo consideran el padre del federalismo en Jalisco. Y este es un error, porque el mismo Congreso Constituyente de Jalisco, el que hizo la Constitución particular de 1824, este Congreso en 4 sesiones reconoció a Luis Quintanar haber sido el promotor o el impulsor principal del federalismo en Jalisco. Y en este Congreso Constituyente de Jalisco que declara esto, Prisciliano Sánchez era diputado. Quiere decir que entonces que el mismo Prisciliano Sánchez reconoció a Quintanar que era el principal promotor, ¿verdad? ¿Por qué existe esta versión de que Sánchez es el padre del federalismo? Porque el primero que lo dijo fue Luis Pérez Verdía en una biografía que tiene sobre Prisciliano Sánchez. Pérez Verdía era muy localista, muy jalisciense. Entonces, ¿cómo iba a reconocer que el promotor principal del federalismo había sido Luis Quintanar si Luis Quintanar nació en Querétaro? Pues como uno de fuera iba a ser en Jalisco el promotor, pues como que no. Entonces, Prisciliano Sánchez, como había escrito el Pacto Federal de Anáhuac, un documento muy interesante, es una propuesta de cómo deben asociarse los estados o las provincias, y luego fue el primer gobernador constitucional, pues él era el padre del federalismo, ¿verdad? Se podía quitar a Luis Quintanar y proyectar a un jalisciense, ¿no? Y luego los demás historiadores posteriores a Pérez Verdía retomaron esa idea. Pero ahora que ya el año pasado se publicaron las actas del Congreso Constituyente, ahí se puede ver. Ahí se puede ver, cualquier persona que nos esté viendo puede recurrir a esas actas y ahí puede ver que en las últimas actas el Congreso declara a Luis Quintanar el promotor principal del federalismo. Y tan fue así que luego le dan una pensión vitalicia de 3,000 pesos anuales por haber sido el principal promotor, ¿verdad? Ahora, el papel de Sánchez es muy importante, no estoy demeritándolo, pero hay que colocar a cada quien en su lugar, ¿verdad? En todo caso, podríamos decir que Sánchez es el teórico del federalismo, ¿verdad? Y Luis Quintanar es el operador, o sea, el que llevó a cabo la empresa. Por eso el Congreso declara a Luis Quintanar el promotor principal, porque él fue el operador, ¿no? Y ahora ya está más o menos difundiendo esta idea. Yo he tratado de aclarar eso. Y bueno,
el Parque de la Solidaridad ya se llama Luis Quintanar, ¿no? Porque era un personaje que nadie lo conocía casi en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Me han preguntado todavía hoy en la mañana, un colega mío me preguntó, oye, ¿por qué le pusieron el nombre al parque este de Luis Quintanar? ¿Por qué? Debió haber sido Prisciliano Sánchez. Bueno, yo tuve que aclararle por qué, ¿verdad? Y quedó convencido que sí era correcto haberle puesto el nombre de Luis Quintanar. Doctor, ¿y podría ahondar un poco en esta, digo, para crear esta distinción en cómo Prisciliano Sánchez construye teóricamente la cuestión del federalismo y Luis Quintanar es la figura operadora, pues, del federalismo como tal? Bueno, también no hay que exagerar. Cuando digo que en todo caso podría considerarse a Prisciliano Sánchez el teórico, no quiere decir que él haya elaborado una serie de principios republicanos o federalistas originales. No, más bien lo que hace Prisciliano Sánchez es sintetizar las lecturas que había hecho sobre la República. ¿Qué era la República Federal, no? ¿Cómo está constituida? ¿Quiénes la forman? Todo lo del republicanismo. Aquí se imprimieron, o reimprimieron, mejor dicho, algunos libros de pensadores franceses, como dije hace rato, y de ingleses, por ejemplo, de Jeremías Bentham, y ahí leen. De esa lectura desprenden una serie de conclusiones, de ideas. Por eso las ideas de Prisciliano Sánchez no son 100% originales. Son ideas tomadas de otros autores que él abunda en esas ideas, las desdobla, las perfecciona, da uno que otro punto de vista, pero no son ideas originales, ¿verdad? Yo creo que más o menos es como una síntesis de lo que leyó. Lo mismo que Francisco Severo Maldonado, que también tiene un documento que se llama Contrato de Asociación de los Estados Unidos de Anáhuac, ¿verdad? No quiero decir tampoco que no se quede con la idea esta de que copiaron a los autores, tanto Maldonado como Sánchez, no los copian. Leen, reflexionan, asimilan, enriquecen y proponen, ¿verdad? Pero no son copias fieles. Pero los dos textos de Maldonado y de Sánchez yo creo que son documentos importantes, ¿verdad? Que sirvieron de base para orientar a muchos diputados del Congreso General Constituyente. Porque el Pacto Federal de Prisciliano Sánchez y el contrato de asociación de Maldonado circularon por el país. Algunos ejemplares llegaron hasta Guatemala. Hay evidencias documentales. Muy bien, doctor. Un poco para ir cerrando esta parte, ¿en qué textos, publicaciones las personas pueden encontrar información sobre esta temática? Bueno, yo lo puedo recomendar un libro mío que se publicó en el 2014 que se llama Autonomía, Soberanía y Federalismo. La Nueva Galicia y Jalisco como subtítulo. Pero el título principal es Autonomía, Soberanía y Federalismo. Ahí explico el nacimiento de esa tradición autonomista, cómo se transforma en soberanía y cómo se transforma en federalismo. Y bueno, pues también está el libro de Enrique Ibarra que acaba de salir recientemente, El nacimiento del Estado de Jalisco. Yo creo que esos dos libros ya están explicados de otra manera, muy distantes de esa historiografía que creó una imagen un poco distorsionada de la República, ¿no? Y del federalismo, ¿no? Y ver a esta generación de republicanos, los primeros,
como ya unos políticos maduros, experimentados, que sabían todo muy bien, ¿no? Entonces son ya 2 libros que están explicados de otra manera. Dentro de sus investigaciones sobre el nacimiento no tan, decirlo, con todas estas pautas que usted ya nos ha dado sobre el nacimiento de Jalisco, ¿qué brecha se encuentra que aún podrían explorarse? Yo creo que todavía queda por estudiar en esto cómo se llevaban a cabo las elecciones. Porque sobre las elecciones no tenemos estudios serios, bien fundamentados. Yo he tratado de penetrar a ese tema, pero no he encontrado fuentes que me lo indiquen con claridad, ¿no? Sabemos cosas aisladas que he tratado de reunirlos, pero todavía quedan entre uno y otro punto, quedan lagunas, huecos que dice uno, bueno, ¿y aquí cómo era, no? Pero yo creo que el saber cómo elegían, cómo se celebraban las elecciones, los diputados, qué origen tenían, a quiénes representaban, todo eso nos falta, creo, por estudiar para poder entender mejor el republicanismo en su primera fase. Este nacimiento de Jalisco, Jalisco nace en la primera fase del republicanismo, que es un republicanismo desconocido, que se pone en práctica, apenas se va a poner en práctica. Y tanto es así que, por ejemplo, cuando Prisciliano Sánchez asume la gubernatura, él declara ante el Congreso que él es neófito en este sistema de gobierno, que no sabe nada. Él, que escribió el Pacto Federal de Anáhuac, se declara ignorante del sistema. Y no solamente él, todos. ¿Verdad? José María Bocanegra, que es un diputado en el Congreso Constituyente, que tiene un libro sobre esta época, él dice por ahí en una de las páginas, dice, nosotros, habla de los diputados, fuimos víctimas de la ignorancia de este sistema republicano. Fuimos víctimas, porque no sabíamos cómo se llevaban a cabo los debates en el Congreso. Imagínense si aquí en Jalisco se forma el Congreso Constituyente para elaborar la Constitución. ¿Quién sabía qué era un Congreso, cómo se organizaba, cómo se dividía, cómo funcionaban los debates? Todas esas cosas hay que entenderlas, ¿verdad? Porque forman parte de este republicanismo, de la primera fase del republicanismo, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta primera emisión de este podcast. Y no sé si quisiera concluir con algo, añadir algo. Pues invitar al público a la reflexión, a no, cuando leamos la historia, no dejarnos guiar por las emociones ni las pasiones políticas. Hay que ser más reflexivos para poder entender el origen del estado de Jalisco, ¿no? Porque hablamos de un nacimiento así como majestuoso, ¿no? Una cosa impresionante. No, el nacimiento fue un nacimiento muy, muy modesto y rodeado de muchísimos problemas. Entonces, por eso digo que no hay que dejarnos guiar por las emociones, ¿no? Pues, doctor, entonces hacemos la invitación a la audiencia a que nos acompañen en el próximo episodio, que también abordará este nacimiento no acabado del estado de Jalisco. Muchas gracias, doctor.